En la técnica, acá tenemos una figura que nos esquematiza ambas técnicas, ¿cierto? La técnica de paso de mensajes y la técnica de memoria compartida. Eh, ¿Cuál es la idea, muchachos? ¿Qué es lo que estamos graficando aquí en A y B? Básicamente lo que tenemos acá, muchachos, es como la imagen de memoria. No, perdón, la memoria física del computador, ¿cierto? La memoria física del computador. Entonces, por ejemplo, en los sistemas que son de memoria compartida, acá tenemos el esquema de la memoria física del computador y tenemos entonces la siguiente característica. Eh, Cuando yo tengo un sistema multiprogramado, que es el caso del que estamos hablando, varios procesos se pueden ejecutar a la vez dentro de mi sistema de cómputo, tengo el proceso A y el proceso B los estoy ejecutando. Recuerden que para que yo pueda ejecutar esos procesos necesito cargar la imagen de memoria de esos procesos a la memoria principal. Entonces, lo que nos representa estas figuras acá azules son efectivamente la imagen de memoria para este caso el proceso A y para este caso la imagen de memoria para el proceso B. Correcto. Luego, entonces, tenemos, digamos, un espacio libre de la memoria y la imagen de memoria del kernel, ¿cierto? Que también está cargada en la memoria principal del sistema para poder, pues, ejecutar actividades del sistema operativo, obviamente. Cuando queremos comunicar procesos por medio de memoria compartida, lo que nosotros hacemos o lo que hacen normalmente los procesos es solicitar, aparte de su imagen de memoria, un espacio adicional de memoria que sería el espacio de la memoria compartida, ¿cierto? Entonces usted le dice al sistema operativo, vea, yo necesito un espacio para comunicarme con otro proceso. Eso lo hace pues usted obviamente el proceso lo hace a través de una llamada al sistema. Realiza una llamada al sistema solicitando al kernel del sistema operativo que eh, reserve un espacio de memoria de la memoria principal y lo asigne pues a un proceso, pero ese espacio de memoria va a tener la particularidad que dos procesos independientes podrían acceder de manera completa y directa a ese espacio de memoria. Entonces, si bien, por ejemplo, siempre hemos mencionado que el proceso A no puede acceder a la imagen de memoria del proceso B, eso, digamos, es el mecanismo de protección que garantiza el sistema operativo para que los procesos no interfieran entre sí. El espacio de memoria compartida es como una excepción a esa regla y es un espacio de memoria entonces en el cual dos procesos podrían acceder simultáneamente a espacios de memoria. ¿Sí? Esa es como la característica pues, del sistema de memoria compartida. Luego tenemos el sistema de comunicación por medio de paso de mensajes. Entonces acá nuevamente tenemos el kernel del sistema operativo, tenemos la imagen de memoria del proceso A, tenemos la imagen de memoria del proceso B en nuestra memoria del sistema, ¿cierto? Esta es la memoria física del sistema. Acá la tenemos pues cargada. ¿Qué es lo que sucede entonces en este tipo de casos con esta estrategia de paso de mensajes? Aquí ya lo que sucede es algo diferente, ¿cierto? ¿Cómo se comunican estos procesos? Se comunican ahora a través de actividades del sistema operativo, ¿cierto? Entonces el sistema operativo ya proporciona una, digamos, unas llamadas al sistema que permiten entonces que el sistema operativo gestione como una especie de servicio de mensajería, como el cartero, pues, entre dos procesos diferentes, ¿cierto? Entonces, si un proceso A quiere mandar un mensaje a un proceso B, lo que tiene que hacer es hacer una llamada al sistema, enviar ese mensaje, digamos, por medio de una llamada al sistema del kernel. El kernel se encargará entonces de que el proceso B reciba ese mensaje, ¿cierto? Hay unos detalles pues de implementación, pero lo importante es que generalmente toda esa información la tengo que hacer a través de llamadas al sistema que son soportadas por el sistema operativo para enviar esa información a través de paso de mensajes. Esos son los conceptos básicos de ambas técnicas. Ahora nos queda es como, bueno, mirar o analizar cuál de las técnicas, pues, qué ventajas o qué desventajas tienen pues estas técnicas con respecto al desarrollo pues
de esa comunicación entre procesos. Muchachos, hasta ahí cómo vamos. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, continuemos entonces. Vamos a hablar de la memoria compartida. Entonces, como ya lo hemos mencionado, la memoria compartida es un área de memoria que se define compartida entre los procesos que desean comunicarse. Básicamente, lo único que tiene que hacer el proceso es al inicio solicitar al sistema operativo esa memoria compartida por medio de una llamada al sistema. Cuando el sistema operativo le entrega, digamos, le reserva el espacio en memoria y se la entrega al proceso, los otros procesos que quieran comunicarse o acceder a esa memoria, pues lo único que tendrían que solicitar el acceso pues a ese espacio de memoria también a través de llamadas al sistema, pero solicitan el primer acceso. Cuando ya el sistema operativo les garantiza acceso a esa memoria compartida, lo único que tienen que hacer los procesos es acceder a la memoria, ¿cierto? Ya utilizar las instrucciones pues, de acceso a memoria típicas de load y store para, para crear variables, para modificar valores de variables, etcétera, ¿cierto? Entonces eso es lo único que deberían o que deben hacer pues los procesos, no hay más. Entonces ya después de que se entabla la comunicación en un inicio con el soporte del sistema operativo, con las llamadas al sistema, lo único que tienen que hacer los procesos es acceder a las variables, ¿cierto? Entonces yo voy a poner acá un ejemplo en la pizarra en el cual, por ejemplo, tenemos, eh, vamos a hacer como una figurita así, que este sea nuestro proceso P1, acá otra figurita así, que este es nuestro proceso P2, cada uno de ellos tiene sus instrucciones, sus datos, pero ellos han solicitado acceso a una posición de memoria compartida que ha sido garantizada pues por el, el sistema operativo. Y supongamos que hay una variable que, no sé, la variable A, llamémosla así, var A, ¿sí? Que ha sido creada en esa posición de memoria compartida con un valor igual a 5. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que si el proceso P1 cambia el valor de esta variable, pues ese valor, ese cambio se ve reflejado directamente en el proceso P2. O sea, a diferencia de la imagen de memoria en el cual si yo hago un cambio en la imagen de memoria del proceso P1, ese cambio no se va a ver nunca reflejado por el proceso P2, así estén ejecutando el mismo programa, ¿cierto? Que tengan el mismo nombre de la variable. Eso es, digamos, el mecanismo de protección de los procesos. Cuando yo declaro un espacio de memoria compartido, los dos procesos, al declarar una variable, pues van a evidenciar eh, los cambios directamente que se hagan en esa posición de memoria, ¿cierto? ¿Cuál es, digamos, el problema? El problema radica cuando los dos procesos quieren acceder al mismo tiempo a esa variable, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, el caso típico, el problema típico es, por ejemplo, cuando el proceso 1 intenta desarrollar var a más, digamos esta instrucción, y el proceso 2 efectivamente también, como puede acceder a la variable, puede hacer lo mismo, var a más. Si los dos procesos están intentando hacer la misma instrucción y están ejecutándose de manera simultánea, resulta que podemos encontrar algunas inconsistencias a causa de la ejecución paralela y el acceso simultáneo a esas posiciones de memoria compartida. Eso pues, lo vamos a estudiar en más profundidad en el capítulo de sincronización entre procesos, pero eso es lo que nosotros llamamos una condición de competencia, ¿cierto?
Entonces, generalmente las condiciones de competencia o los race conditions que ocurren en sistemas de memoria compartida afectan, digamos, el resultado final de una aplicación que esté siendo utilizada multiproceso y pueden generar entonces problemas, digamos, a la hora del desarrollo pues, de estas actividades. Entonces, eh, por ahora simplemente dejemos de que ahí puede existir un problema. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso en el cual yo les expliqué al principio, digamos, creo que eso era prácticamente la clase 1, en la cual yo les mostré un código que utilizaba dos hilos que accedían a una variable global y que le hacían, digamos, un aumento, var a más, var counter, creo que era en ese caso counter más, y era un ciclo, cada uno hacía, por ejemplo, 100 actualizaciones de esa variable. Al final yo esperaría un valor total de la variable a igual a 200 y realmente por causa de esas condiciones de competencia se obtenía un valor menor, ¿cierto? Entonces, si yo aumento dos veces la misma variable, yo la aumento 200 veces, debería dar 200, ¿cierto? Y mentiras que, digamos, por causa de esas condiciones de competencia me daba 190, 180, digamos algo así menor. Resulta que ese es el ejemplo típico. Igual ahí, acá lo estamos hablando en términos de procesos que acceden a una posición de memoria compartida, pero es el mismo caso de falta de sincronización entre procesos que pueden alterar la consistencia en los valores de esas variables, ¿cierto? Entonces podemos tener problemas. Es necesario entonces que el usuario, el programador, sea consciente de esta problemática y desarrolle herramientas para sincronizar las acciones cuando se accedan a la memoria compartida. Entonces es una característica muy importante que se debe tener en cuenta a la hora de trabajar con cualquier sistema de memoria compartida. Si yo voy a comunicar dos procesos a través de memoria compartida, debo ser consciente que ahí puede haber un problema de coherencia, unas condiciones de competencia y debo entonces implementar mecanismos de sincronización para poder entonces solucionar esa problemática. Como lo mencionamos pues acá, esos mecanismos de sincronización nosotros vamos a ver en detalle en el capítulo 5, ¿cierto? Prácticamente en 2-3 semanas pues en este curso. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, las características de la memoria compartida.